y la honra sean a nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es que todos estén bien y muy bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La división 4, los juicios de los 7 sellos, los acontecimientos precedentes a la gran tribulación. Y en este punto vamos a ver el punto B, el Cordero rompe el 5º sello, los mártires asesinados. Los mártires asesinados. Apocalipsis 6 del 9 al 11 dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto es la palabra de Dios. A manera de introducción, el momento dramático ha llegado. El libro de Dios, el libro del destino, el gran libro de la historia, el libro que anuncia el futuro del mundo, se está abriendo ahora. Hay una sola persona suficientemente digna como para abrirlo: el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo mismo. El libro es tan importante y secreto, contiene tantos temas importantes que Dios ha tenido 7 sellos atados alrededor de él durante toda la eternidad. Nadie ha visto el contenido del libro, nadie ha visto jamás los acontecimientos que sucederán en el fin del mundo. Pero ahora, en el más dramático de los momentos, Jesucristo ha dado un paso al frente al trono de Dios y ha tomado el libro de la mano extendida de Dios. Estando alrededor del trono, con corazones palpitantes quemando de anticipación, estaba toda la hueste celestial y Juan el apóstol, a quien Dios le estaba dando esta visión. Entonces sucedió lo más asombroso. Cuando Jesucristo comenzó a romper los sellos para poder abrir el libro, cuando rompió el primer sello, de debajo del sello salió un jinete. Lo que estaba escrito en el libro estaba sucediendo realmente, saltando de entre sus páginas y produciéndose delante de Juan y la hueste celestial. Era como un libro dramático de imágenes o de una película del futuro, de los acontecimientos que sucederán al fin de los tiempos. Pero note un hecho significativo. Cristo todavía no ha abierto el libro o rollo. Él solamente estaba quebrando, rompiendo los sellos. Lo que Juan y el cielo están presenciando son los acontecimientos que sucederán justo antes del fin de los tiempos. El periodo de la historia que Jesucristo denominó el periodo de las tribulaciones. Nuevamente, los acontecimientos de los sellos son preliminares al final de los tiempos. Están cayendo sobre la tierra antes del fin de los tiempos. Tienen que ser quebrados. Su rotura tiene que suceder antes de que el libro y sus acontecimientos puedan verse. En el pasaje anterior se rompieron 4 sellos. Cuando fueron rotos, los 4 jinetes del Apocalipsis saltaron, ejecutaron su ira sobre el mundo. Ahora es el momento de la rotura dramática del 5º sello, el momento para otro acontecimiento increíble que aparezca en la escena de la historia. Vamos a ver 5 puntos en este estudio. Primeramente, están bajo el altar. En segundo lugar, son muertos por la palabra y el testimonio de Dios. En tercer lugar, están clamando por justicia. En cuarto lugar, se les da ropas blancas. Y en quinto lugar, se les garantiza justicia. Vamos con el primero. Están bajo el altar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es lo que dice la palabra del Señor. El Cordero de Dios es el Señor Jesucristo.
Él rompe el quinto sello. Cuando lo hace, las almas de todos los mártires del mundo se observan bajo el altar de Dios. Esta podría ser una imagen de todos los mártires que murieron por el Señor Jesucristo a lo largo de los años. Esta referencia particular probablemente tenga que ver con los mártires del fin de los tiempos. El hecho de que clamen por justicia en contra de quienes los mataron y que el juicio cae en el sexto sello apunta la referencia hecha a los mártires del fin de los tiempos. Pero lo que Juan y la hueste celestial vieron probablemente fueron las almas de los mártires, ya que las almas de todos, sin duda, viven juntas ante Dios. Este es un pensamiento sumamente precioso. Los mártires de Dios son muy especiales para Dios y debido a su firme testimonio y sacrificio por Él, guardan un lugar muy especial ante Él. Los mártires asesinados están bajo el altar. Recuerde que las Escrituras enseñan acerca del tabernáculo. El equipamiento del tabernáculo era solo un patrón del centro de adoración en el cielo, un modelo. Esto significa que hay un altar de sacrificio perfeccionado en el lugar del trono del cielo. ¿Qué es el altar del sacrificio o cómo se denomina en la Biblia al altar de bronce? Era el altar donde se sacrificaban los animales. La sangre se vertía al pie del altar, simbolizando que el animal estaba siendo sacrificado por la persona que lo ofrendaba. Esta es la imagen. La vida de los mártires, su sangre, ha sido sacrificada y vertida por Dios. Los mártires han ofrecido su vida por Dios, han pagado el precio supremo y literalmente han sacrificado todo lo que eran por Dios. Ofrecieron sus vidas en el altar del sacrificio para Dios. Por lo tanto, en el cielo los mártires tienen un lugar muy especial frente a Dios. Están al pie del altar. Son un grupo de creyentes a los que se les da un espacio muy especial cerca de Dios por toda la eternidad. Aquí hay un pensamiento, el pensamiento. Hay una gran lección en esto para los creyentes de todas las épocas. Dios tiene un lugar muy especial para los que son fieles hasta la muerte. Un lugar que es cercano y querido a su corazón y a su trono. Esto nos debe motivar a ser fieles cada minuto de cada día. ¡Qué pensamiento tan precioso y cálido! Estar cerca de Dios, cerca de su trono y presencia, sirviéndole a lo largo de toda la eternidad y luego depositando nuestra vida en Él. Es algo maravilloso. Miren lo que dice Mateo 16:25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En Romanos 12, del 1 al 2 también dice, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la palabra del Señor. Pasamos al segundo punto. Son muertos por la palabra y el testimonio de Dios. Dice Apocalipsis, nuevamente leemos Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Los mártires asesinados han sido muertos por la palabra de Dios, por el testimonio que dieron por Cristo. Hay dos factores aquí. Primeramente, fueron asesinados por la palabra de Dios. En los últimos días de la historia de la humanidad, algunas personas aún aman a Cristo y aún creen en las Escrituras. Ellos amarán la palabra de Dios, la creerán, darán testimonio de ella, vivirán de acuerdo a ella, la enseñarán, la leerán, la predicarán, la estudiarán, orarán sobre ella. Debido a esto,
El mundo reaccionará en contra de la palabra de Dios y asesinará a creyentes. ¿Por qué? El mundo reaccionará porque la palabra de Dios exige que una persona sea, en primer lugar, leal a Jesucristo. En el tiempo del fin, bajo el anticristo, se les demandará a las naciones del mundo que sean leales en primer lugar al Estado. El gobierno exigirá lealtad al Estado primero y luego el pueblo tendrá libertad de religión y de culto hacia el Dios que deseen. El Estado desarrollará la idea de lo que se pudiera llamar una religión de Estado, parecida a la que existe en algunos países hoy. Como se sabe, los creyentes únicamente pueden ser leales a Cristo en primer lugar, por lo que serán asesinados, ya que no pueden negar la palabra de Dios. Hechos 5:27, miren este cuadro. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mundo reaccionará porque la palabra de Dios exige que una persona viva una vida justa y pura. En el fin de los tiempos las personas serán como lo que han sido siempre. No estarán dispuestos a ceder los reinos de sus vidas. No, continuarán rebelándose contra Dios, haciendo lo que desean, lo suyo, en lugar de vivir como Dios dice que hay que vivir. Pero en el fin de los tiempos se intensificará la rebelión contra Dios. La gente rechazará más a Dios, despreciará más a Dios, maldecirá más a Dios, desobedecerá más a Dios, negará más a Dios, desconfiará más de Dios, ignorará más a Dios. El punto es este: el mundo en el fin de los tiempos rechazará la palabra de Dios. El mundo y su gobierno exigirá que los creyentes sean fieles al Estado y que se mantengan en silencio respecto de la justicia proclamada en las Escrituras. El gobierno será como tantos otros gobiernos que niegan a Dios personal y que tienen una ley en contra de adorar a un Dios personal. El Estado será ateo y se exaltará como Dios. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. También dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En segundo lugar, fueron asesinados por el testimonio que dieron respecto de Jesucristo. Los mártires creerán que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creerán que Dios amará tanto al mundo que envió a su Hijo a salvar el mundo. Pero el mundo rechaza a Jesucristo y a su deidad, a que es el Hijo de Dios. El mundo está dispuesto a aceptar que Jesucristo fue un gran maestro religioso y moral, pero no más que eso. En el fin de los tiempos, el rechazo del mundo hacia Cristo como el Hijo de Dios se intensificará tanto que matará a todos los que proclamen que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Los creyentes del fin de los tiempos serán martirizados porque no niegan a Cristo. No negarán a su Salvador, el Señor, el Hijo de Dios mismo. Primera de Juan
2, del 22 al 23 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí hay un pensamiento. El altar se menciona en todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El altar sería el altar del incienso. Amén. Pasamos al tercer punto. Están clamando por justicia. Los mártires están clamando por justicia. Apocalipsis 6, versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es lo que dice la palabra del Señor. Los mártires asesinados claman por justicia. Y note dos hechos aquí. Primeramente, ellos se dirigen a Dios como el Señor, soberano, santo y verdadero. La palabra que aquí se utiliza, primeramente como Señor, significa maestro soberano. Dios es el maestro y soberano, supremo del universo. Por lo tanto, toda oración debe ser dirigida a Él, puesto que todas las vidas le pertenecen. Las vidas de los mártires y las vidas de sus perseguidores. También Dios es santo, completamente diferenciado de todos los otros seres del universo. Merece ser nada más que justicia, pureza y santidad. Los mártires quieren que se borre todo pecado y maldad para que Dios no sea desobedecido nunca más por una vida no santa. Por lo tanto, se dirigen a Él como el Señor soberano y santo. También Dios es verdadero respecto de su palabra y promesas. Por lo tanto, es que ejecutará justicia y traerá todas las cosas a un clímax en el fin de los tiempos. Él es el que tiene que detener todas las cosas malas y terribles hechas por los hombres. Si se debe ejecutar justicia en la tierra, Él es el que tiene que hacerlo. Por lo tanto, los mártires se dirigen a Dios como el Señor soberano, santo y verdadero. En segundo lugar, los mártires claman justicia y venganza en contra de sus perseguidores. Esto es impactante, que los creyentes en el cielo busquen venganza en contra de los hombres en lugar de amarlos y ansiar que sean salvos. ¿Es esta una imagen preciosa? No, no lo es. Esto no es lo que están haciendo los mártires. Su clamor es un clamor de reivindicación de la palabra de Dios y de Cristo, no un grito de venganza. Note exactamente qué están haciendo. Están clamando por Dios para que vengue su sangre, porque fue su sangre derramada, porque fueron asesinados. Porque los perseguidores se rebelaron en contra de la palabra de Dios y en contra de Jesucristo como el Hijo de Dios. Por esto están clamando los mártires por una reivindicación, no por venganza. Están clamando para que Dios detenga la injusticia en contra de su palabra y de su Hijo, el Señor Jesucristo. Para que detenga la injusticia en contra de su propia gloria y justicia, para que detenga la injusticia del pecado y la maldad en contra de sí mismo, para que detenga la injusticia de la falta de justicia y para que traiga justicia al universo. En esencia, estaban orando por el reino de Dios que vendrá a la tierra. Su Señor les había enseñado a orar para que venga su reino, así como también para perdonar a los que les hacen mal en su contra. Recuerde esto también, un mártir ha soportado la mayor ira y el mayor infierno que el pecado puede hacer recaer sobre una persona. Es el fuego y la ira del pecado lo que lo mata. Por lo tanto, el mártir, por sobre todo los demás, conoce cuán terriblemente
insulta y llena de ira el pecado contra Dios, cuando un mártir llega al cielo y ve al Señor y al Padre y toda la gloria y la majestad del cielo, y entonces comienza a compartir con el Señor, es probable que clame, como dice Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El Salmo 74:10 también dice: ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Es la palabra del Señor. Pasamos al cuarto punto. Se les dará ropas blancas. Apocalipsis 6:11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Es la palabra del Señor. A los mártires asesinados se les entrega túnicas blancas. Las túnicas blancas significan pureza y justicia. Los creyentes se convierten en puros y justos con la justicia de Jesucristo. Estos mártires están vistiendo las túnicas que todos los creyentes sobre la tierra vestirán, las túnicas blancas de la justicia de Jesucristo. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Pasamos brevemente al quinto punto. Se les garantiza justicia. A los mártires se les garantiza justicia. Apocalipsis 6:11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es la palabra del Señor. A los mártires asesinados se les garantiza justicia. Note aquí una cosa gloriosa. Se dice que los mártires están descansando en el cielo. Están descansando en paz de Cristo, libres de toda lucha. Apocalipsis 6:11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Están descansando de todo su agotadora labor en la tierra. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. También están descansando de los perversos de la tierra. Job 3:17 dice: allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas esfuerzos. Están también descansando de todas las pruebas y tentaciones de la vida. Serán liberados de todas las lágrimas, angustia, llanto, dolor y muerte. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Están descansando en la perfección de una vida nueva, incluso en la justicia de Jesucristo. Según de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Isaías 57:2 dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Note que el Señor le dice a los mártires:
todavía falta un poco hasta que llegue el fin del mundo. La cuestión no es si el fin llegará o no. Llegará, es solo que no todavía, aún. Habrá que dar más testimonio sobre la tierra. El nombre de Jesucristo no ha sido suficientemente proclamado en el mundo. No todavía. Y algunos creyentes aún serán martirizados por el nombre de Jesucristo. La cantidad de mártires aún no se ha cumplido. El lugar de los mártires en el cielo aún no se ha cubierto. Más creyentes tendrán que ser vendidos a Cristo e incendiados, proclamando su salvación. Más creyentes deben morir por su testimonio antes de que llegue el fin de los tiempos. Aquí hay un pensamiento. Vaya desafío dinámico para nosotros. Estar en el fuego por Dios y proclamar a Jesucristo. No debemos temer. Debemos estar dispuestos a dar testimonio por Él, aunque esto signifique que debamos morir por Él y su causa de salvación eterna. Dice 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 4:20 finalmente dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Este ha sido el estudio del quinto sello. Ha hablado acerca de los mártires, de aquellos que van a dar su vida por Jesucristo, que van a morir por Jesucristo, no solamente de los últimos tiempos, sino de todos los mártires hasta los últimos tiempos. Amén. Los mártires y todos nosotros un día vamos a estar delante del Señor. Claro que los mártires van a estar en un lugar y nosotros tal vez en un lugar, pero ahí, en el mismo cielo. Mi deseo es que todos ustedes estén también en ese lugar. Amén. Por eso hay que dar mucho testimonio, hay que obedecer su palabra y hay que adorarle a Él en nuestra vida, porque Él debe ser el primer lugar en nuestra vida. Les invito a orar. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Señor, desde ya, todos aquellos que están escuchando, que están leyendo y que lo ponen en práctica, son bienaventurados, son muy felices. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias una vez más por dejarnos este libro de Apocalipsis. Y te pido, Señor, que tú obres en la gente de este mundo y que toques sus corazones y ayuda a todos los creyentes del mundo entero para que puedan seguir predicando tu palabra, que puedan seguir predicando tu evangelio, porque tú quieres que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Oh Señor, gracias Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.